justamente allí, en la Universidad Complutense de Madrid, estuvo nuestra siguiente invitada, Patricia Sanz, periodista del Toro TV. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rebeca? Pues encantada de estar aquí por fin contigo. Hemos coincidido en muchos otros platós, en muchas otras radios y bueno, por fin aquí viéndote hacer este programa, la verdad que es un placer. Un honor también tenerte con nosotros. Esperamos que no sea la última vez que vengas por aquí, por este plató. Ayer estuviste en la Complutense. Cuéntanos cómo lo viviste. Pues la verdad que, por un lado, con mucha ilusión, porque por fin íbamos a ver a personas concentradas después de la pandemia, algo que la verdad que es muy difícil de ver, ¿no? Gente exaltada después de todo lo que se ha mermado al ciudadano. Pero por otro lado, con mucha tristeza, Rebeca, porque, como siempre, volvemos a ver que es la izquierda la que tiene tomada la universidad y, por tanto, que todas aquellas personas pues de nuevas generaciones del Partido Popular, también había, que además, por cierto, muchos de ellos eran, la gran mayoría, estudiantes de la propia Universidad Complutense, a pesar de lo contrario, también personas de la plataforma 711, ahora 722 más conocida, y en definitiva, bueno, pues muchos jóvenes que no solamente fueron a increpar y a hacer ese scratch a Ayuso, pero también personas comprometidas con la libertad, porque eran muchas menos que aquellos que iban a increpar a Isabel Díaz Ayuso, y por tanto fue una jornada muy intensa, hubo momentos de mucha tensión, no solo fuera, que estaban bueno, pues bastante acordonados, la Policía Nacional hizo bueno, pues una zona de seguridad de casi medio kilómetro, por tanto estaba absolutamente militarizada la zona, pero sobre todo dentro, el que pudo acceder con su QR al interior, donde tenía lugar el acto de la presidenta madrileña, fue un auténtico horror. Hubo momentos de mucha tensión, empujones, profesores, que por cierto los tenemos grabado y así lo emitimos en el Toro Televisión para que se supiera que eran los propios profesores de estos sindicatos, tanto de alumnos, de profesores. Esto es muy importante lo que estás comentando, porque precisamente pues, hemos dicho que había alumnos tanto que estaban de acuerdo con ese premio a Isabel Díaz Ayuso, muchos otros alumnos que evidentemente no, pero es que lo curioso es que había profesores de la universidad que estaban alentando esa protesta, ¿no? Que alentaban esa protesta y que animaron, porque así lo grabamos y lo emitimos, a sorpasar las barreras de seguridad para increpar a los alumnos proayusistas. Algo, sinceramente, que a lo mejor hace 20, 40 años podría ser más normal, Rebeca, pero en una sociedad, en una universidad pública que se supone que es de todos, pues fue realmente muy triste, ¿no? ver eso. La verdad es que sí, fue un momento del que pues, llevamos ya, ayer estuvimos hablando de ello en el programa de hoy también queríamos retomarlo, además sabiendo pues, que tú habías estado allí, lo habías vivido en primera persona. ¿Había más gente? O sea, pues esto es una curiosidad propia. ¿Crees que había pues, más personas que estaban apoyando, más alumnos que estaban apoyando a Ayuso, o al contrario, los violentos eran más? Los violentos eran más y yo te diría en una proporción de 95%, 5%. Es decir, a lo mejor había solo dentro de la universidad más de medio millar pero como te lo digo, de estudiantes de ultraizquierda, también profesores, también trabajadores, que al final dices, bueno, esta lucha es contra una política que hacen aquí personas que no sean puramente universitarios, incluso personas muy mayores, llama la atención, ¿no? Y frente a ello, los ayusistas, pues no sé, serían alrededor de unos 30, 40 personas, con lo cual, en fin, había que tener mucha valentía para ir allí a apoyar a su política de preferencia, que en este caso fue Isabel Díaz Ayuso, pero que hace apenas un año, Rebeca, fue Javier Ortega Smith, quien también intentó, no en la Facultad de las Ciencias de Información, pero en la de Políticas, celebrar un acto, se lo concedió la decana. De hecho, yo cuando estaba todavía en el debate así lo publiqué y lo investigué, y aún así luego no le dejaron celebrar el acto, ¿no? Por tanto, vemos que el sesgo ideológico continúa en la universidad y esto es algo con lo que no solo tienen que luchar todos los políticos, pero especialmente los conservadores. Es decir, si Isabel Díaz Ayuso se tuvo que proteger a ella misma y tenía la suerte de ser la presidenta de la Comunidad de Madrid y la que decidía si ponía o no un helicóptero para proteger la zona, esto debiera ser igual para todos, los de derecha, conservadores o como queramos llamarlo. Hablemos del primer pleno que ha tenido lugar en este 2023. Vamos a rescatar dos de las intervenciones que yo he destacado para el programa de hoy. Una de ellas, por cierto, ¿quieres que empecemos por lo bueno o por lo malo? Pues yo creo que lo malo, ¿no? Y así nos lo quitamos de medio. Vamos con lo malo, entonces. Entonces vamos con la intervención de Patxi López, que tuvo ayer en el Congreso de los Diputados, en la que dijo esto. Porque lo del Gobierno de Castilla y León es un anuncio de lo que pueden hacer en el resto de España y da miedo. El retroceso brutal para las mujeres que significa ese gobierno da miedo. Verán, han pretendido institucionalizar lo que hacían en las puertas de las clínicas. Solo les faltaba lo de rezar.
Silencio, por pero favor. sí que han pretendido estigmatizar a las mujeres que han tenido que adoptar una de las decisiones más duras de toda su vida y devolverlas a la clandestinidad y volverlas a tratar como objetos y negarles la capacidad de decidir sobre su cuerpo y sobre su vida. Añadir sufrimiento al sufrimiento es lo que han pretendido. Y vamos a ver si se enteran de una vez. No hay ni gobierno, ni Estado, ni Dios que pueda decidir sobre el cuerpo y la vida de las mujeres. Solo ellas, porque cada una es soberana de sí misma. Y no nos vengan con que esto es cosa de Vox, porque quien llevó al Tribunal Constitucional la ley del aborto fueron ustedes. Ustedes, señorías del PP, y ahora con Vox, son los que se han opuesto a todos los avances en igualdad. Eso sí que me suena más a Orbán, señora Gamarra. Eso es puro Orbán, señora Gamarra. Y todo ha sido así en su historia reciente. Señora Gázquez, silencio, por favor. Que se desahoguen, si no pasa nada. Pues esta era la intervención de Patxi López. Patricia, ¿qué te ha parecido? ¿Qué te parece? Pues creo que la verdad que es vergonzosa. Creo que la libertad de expresión es algo que deben ejercer los diputados con mucha cautela. Aquí hacer simplemente dos observaciones. La primera, que me parece una falta de respeto, y no solo por católica, por ser una persona católica, pero creo que incluso aquella parte de la sociedad, que también es amplia española, que no es católico, yo creo que se ha revuelto un poco en el asiento al escuchar esto, ¿no? ¿Cómo puede comparar a una mujer con el derecho que supuestamente tiene una mujer sobre su cuerpo, con Dios, para luego volver a meter en la conversación y recordar que han sido ellos, con esa legislación que ha impuesto una serie de penas por Código Penal para que no se pueda rezar a las puertas de los abortorios? Es realmente triste, eso por un lado. Y segundo, porque el propio Patxi López pues continúa este relato comprado por todos los medios de comunicación de izquierdas, en el que vuelven a mentir sobre que el protocolo Provida de Castilla y León de alguna manera impide que se continúe aplicando, por desgracia, para los que somos no solo católicos, ¿no?, pero defensores de la vida sin ningún tipo de excepción, y bueno, sigue mintiendo en que ese protocolo invade el protocolo del aborto cuando no es verdad. De hecho, creo que ahora lo veremos, pero el discurso de Santiago Abascal lo explica muy bien, ¿no? Es totalmente complementario. Entonces, que la izquierda quiera mentir diciendo que la mujer va a tener menos derechos es realmente lamentable. Y por último, claro, señor Patxi López, si la mujer tiene que decidir sobre la persona que va dentro, no lo va a hacer el propio Nasciturus. Si no puede todavía hablar, pero si usted le deja 8, 7, 6 meses o los que les queden, no se preocupe, que además de derechos de herencia va a tener otros muchos más, porque esa persona que va ahí dentro es un ser humano. Pues desde luego que sí, esta era la intervención de Patxi López. Yo creo que le ha respondido muy bien Patricia Sanz, y ha habido otras, la buena, la parte buena, ¿no? Por ejemplo, la del presidente de Vox, Santiago Abascal. Señor Macron, por cierto, que ha dicho que igual manda tanques, pero si no sirven para una escalada. Esa es su referencia. La nuestra, pues ¿quién es? La señora Meloni, que entre otras cosas ha logrado lo que usted ha perdido, que Argel garantice a Italia el triple de gas que a España. Esa es nuestra referencia, esa es la política que creemos que sirve. En términos bélicos, y esto es lo último que digo, usted ha venido aquí a volver a formularla. Me ha vuelto a decir, no vuelva a... ¿Cómo habla usted en esos términos? Yo diré lo que crea que tengo que decir. Y usted pues podrá discutírmelo, pero esos términos son bastante impropios para un presidente. No nos da miedo. Va a necesitar algo más para meternos miedo. Tiene socios para ello, pero esos tampoco nos dan miedo. Gracias, señora Abascal. Pues efectivamente, esta última frase de Santiago Abascal, yo creo que para enmarcar, Patricia, tiene socios que dan miedo, pero que tampoco nos lo dan, ¿no? Porque ya Sánchez no nos da miedo, ni aunque sepamos que va de la mano de esos terroristas. Precisamente hemos titulado el programa "Que te vote chapote" por esas declaraciones que ha hecho un ciudadano hoy en Televisión Española, y bueno, con la que estamos de acuerdo, ¿no? Con ese "que te vote chapote", para que los socialistas también sepan que si meten el voto en las urnas no es solo para Sánchez, sino también para Otegi, para Rufián y para Chapote. Eso es, y Chapote además muy oportuno
traído a debate esta semana, que cumplimos el 28, creo que es aniversario de Gregorio Ordóñez, el pasado lunes. Él fue uno de los criminales etarras que participó directamente en matar a este teniente alcalde del ya entonces, porque cambió justo la denominación, Partido Popular. Por tanto, creo que esta intervención de Santiago Abascal era necesaria, que ha sido brillante, y no lo decimos solo tú y yo, Rebeca, lo ha dicho la mayor parte de los medios de comunicación, que incluso aun siendo conservadores eran estos últimos días muy críticos con el discurso de Vox en general, pero que bueno, ha demostrado que no hace falta tener ese ataque, ¿no?, tan cruel como el que ha enarbolado el portavoz del Partido Socialista, del grupo parlamentario del Partido Socialista en el Congreso, para poder defender las ideas que tenga cada persona. Un último asunto, Patricia. Habíamos conocido que el Partido Popular ha llegado a un acuerdo con el Gobierno para cambiar la Constitución, para retirar la palabra disminuido, que es la que se refiere pues a las personas que tienen algún tipo de discapacidad o que, por ejemplo, pues tienen síndrome de Down. Cuéntanos un poco cómo ha sido esto. Pues la verdad que es muy importante esto, no se nos puede pasar de lado, Rebeca, porque ¿quién no va a estar de acuerdo con cambiar la palabra disminuido por discapacitado, ¿no?, por persona con discapacidad de la Constitución? Pero lo cierto es que el Partido Popular hasta hoy mismo se había opuesto y por ello tenía su veto en el Congreso, porque al reformar este artículo de la Constitución se da pie a que, bueno, pues no empiecen a sonar tan improbables otras reformas, como podría ser muy oportunamente traído a colación, y por eso es el caramelo, ¿no?, delante de la verdadera reforma que quieren acometer, que es o bien introducir el derecho de autodeterminación, bien la eliminación del artículo 155, y además, Rebeca, si nos encontramos en un año electoral, significa que antes o después, noviembre, diciembre, quizás el próximo año, se disuelvan las Cortes Generales porque se convocan elecciones. Pues bien, ese es el momento más oportuno para acometer una reforma aún más complicada, que sería la que la Constitución recoge como súper agravada, que requiere mayores se ha dicho, mayorías para acometerla, pero que sería posible, ¿no?, y que solo en ese momento se podrían acometer la introducción de otra serie de derechos que interese a los socialistas, a los comunistas, incluso la modificación del título segundo, el que regula la corona. Y bueno, pues si han conseguido meter la patita para reformar parcialmente la Constitución con este inocente artículo 49, con el que todo el mundo estamos de acuerdo, evidentemente, que se les llama personas con discapacidad y no disminuidos, ¿por qué no plantear en el debate público otra serie de reformas que puedan cambiar completamente la Carta Magna y, por tanto, el régimen democrático tal y como lo conocemos? Y esto podría suceder este mismo año electoral. Que además sabemos que ese es uno de los deseos evidentes que tiene el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. A mí una cosa que me resulta también curiosa de este asunto, de que ahora pues quienes quieren cambiar esa palabra de la Constitución para que no se les llame a estas personas disminuidas, son quienes luego están a favor de que se aborte precisamente cuando hay un bebé que viene con algún tipo de discapacidad. Pero bueno, ya sabemos que también la hipocresía de este Gobierno no es tampoco ninguna novedad. Muchísimas gracias, Patricia Sanz, por haber estado Rebeca estos minutos con nosotros. Y esperamos que vuelvas pronto por aquí. Volveré, prometido. Espero que sí.